No nació en Mónaco. No jugaba al golf. No tenía apellidos de campeón. Era negro. Pobre. Británico. En un deporte blanco. Millonario. Y completamente cerrado. Dormía en el sofá mientras soñaba con volantes que nunca pudo tocar. Lavaba coches con su padre para pagar las carreras. Iba con zapatos gastados al paddock, mientras otros llegaban en jet privado. Y aún así, lo logró. No porque lo dejaran, sino porque rompió la puerta. Esta no es una historia de velocidad. Es una historia de supervivencia en la pista más peligrosa. La vida misma. Y si no estás preparado para verla completa, mejor no le des play. Si alguna vez sentiste que el sistema no fue hecho para ti. Si te dijeron que no encajas, que no perteneces, que no eres de esa liga. Este canal no es para motivarte. Es para entrenarte mentalmente. Suscríbete si estás construyendo tu destino desde el fondo. Porque si Hamilton lo hizo en la Fórmula 1, ¿qué excusa tienes tú? El ruido del motor y el silencio del rechazo. Antes de las banderas a cuadros. Antes de los trofeos bañados en champán. Antes de ser llamado el más grande. Hubo un niño que no debía estar ahí. Lewis Hamilton no nació en una mansión con un kart en el jardín. Nació en Stevenage, una ciudad obrera de Inglaterra. Su madre lo cuidó de niño. Pero fue su padre, Anthony, quien apostó su vida a un imposible. Porque sí, Hamilton es el primer piloto negro en la historia de la Fórmula 1. Pero para llegar ahí, primero tuvo que romper paredes que no se veían. Pero estaban en todas partes. Anthony trabajaba en todo. Limpiaba oficinas. Lavaba coches. Hacía turnos dobles. Todo para que su hijo pudiera correr un fin de semana más. Mientras otros llegaban en motorhomes. Lewis y su padre dormían en el coche. Mientras otros traían patrocinadores. Ellos traían esperanza. Y mientras otros se sentían herederos. Lewis se sentía intruso. En un deporte elitista, blanco y millonario. Ellos eran un error del sistema. Pero Lewis no pidió disculpas. Corrió. Y ganó. Y volvió a correr. Y volvió a ganar. No quería encajar. Quería correr más rápido que todos. Porque si no podías comprar respeto, tenías que arrancarlo vuelta por vuelta. Y eso hizo. A los 10 años, Hamilton ganó su primer campeonato de karting. La gente empezó a notarlo. Pero no por su talento. Por su color. El niño negro, el único en la parrilla. El que recibía miradas. El que no era invitado a las fiestas. El que sentía que tenía que ser 3 veces mejor solo para que lo trataran igual. Y aún así, sonreía. Y ganaba. Y avanzaba. Fue entonces cuando se acercó a Ron Dennis, director de McLaren. Le dijo: «Hola, soy Lewis Hamilton. Quiero correr para ti algún día». La frase parecía ingenua. Pero era una declaración de guerra. Y años después, McLaren lo fichó. El niño que nadie invitaba. Se convirtió en la promesa que nadie pudo ignorar. Pero no fue fácil. Nunca lo fue. Incluso cuando ya estaba en la Fórmula 1. Los susurros seguían. Es solo marketing. Le ayudan por su imagen. No es tan bueno. Y entonces Lewis hizo lo único que sabía hacer. Ganar. Y ganar. Y ganar. Si no me querían ahí, iban a tener que mirarme desde atrás. Y así empezó a construir lo que nadie esperaba. Una dinastía. El hombre que cruzó la meta, y no encontró a nadie esperándolo. Lewis entró a la Fórmula 1 con una presión que ningún otro piloto había sentido. No solo tenía que correr bien. Tenía que representar a millones. El primer negro. El chico de clase baja. El que llegó de afuera. Cada curva, cada error, cada palabra que decía en entrevistas. Era analizada con lupa. Y cuando empezó a ganar, no fue celebrado como los demás. ¿Demasiado emocional? ¿Demasiado mediático? ¿Demasiado visible? Mientras otros eran admirados. Lewis era observado. Y eso lo convirtió en algo más peligroso que rápido. Consciente. Años después, lo confesó. Hubo momentos en que me sentía completamente solo. Ganaba, pero no me sentía bienvenido.
Y eso duele. No por ego, sino porque el silencio cuando lo das todo, pesa. Y sin embargo, seguía compitiendo. Seguía ganando. Seguía sonriendo frente a las cámaras. Mientras por dentro sentía el vértigo de quien no puede fallar. Porque él no solo competía contra rivales. Competía contra el estereotipo. Cada victoria era una bofetada a un sistema que lo ignoró. Y eso no lo rompió. Lo encendió. Hamilton no se conformó con ser el mejor. Quiso ser el más claro. En una era de miedo a hablar. Él levantó la voz. Símbolo de peligro contra el racismo. Símbolo de peligro contra la injusticia. Símbolo de peligro contra el elitismo de su propio deporte. Y lo hizo con fuerza. Con rabia canalizada. Con inteligencia quirúrgica. Durante años me callé. Pensaba que solo debía correr. Pero correr no basta cuando el sistema entero te ignora. Se tatuó frases que hablaban de su lucha. Usó camisetas que incomodaban a los poderosos. Habló en conferencias, denunció desigualdad, financió educación. Mientras otros callaban para mantener contratos. Él habló para abrir caminos. Y aún así, no dejó de ganar. Cada vez que le decían bájale el tono. Él subía el ritmo. Cada vez que lo criticaban por mezclar política y deporte. Él mezclaba victoria y mensaje. Porque entendió que su volante no era solo para correr. Era para dirigir. A lo largo de su carrera, Hamilton corrió contra los mejores. Contra Rosberg. Contra Vettel. Contra Alonso. Contra el reloj. Contra la pista. Pero su verdadera carrera era más profunda. Más sucia. Invisible. Era la carrera por ser respetado en un mundo que le cerraba la puerta con una sonrisa. Por no convertirse en el cliché. Por no ser solo el piloto negro que tuvo suerte. Por demostrar que el fuego que lo impulsaba no venía del ego, sino de la memoria. En 2020, igualó el récord de Schumacher. 7 campeonatos del mundo. La cima. Pero la celebración fue distinta. No hubo la misma reverencia. No hubo unanimidad. Porque a pesar de haberlo ganado todo, aún había quienes buscaban excusas para no rendirse ante su grandeza. Y fue ahí donde quedó claro. No vine a que me aplaudan. Vine a que no puedan ignorarme. Hamilton usó ese título para hablar. Para encender temas que muchos evitaban. Para mostrar que, incluso siendo el mejor, aún debía justificar su lugar. Y eso dolió. Pero no lo detuvo. Lo refinó. Después del 7º título, Hamilton ya no necesitaba probar nada. Podía haberse retirado. Podía haber firmado con marcas, vivir de su nombre, desaparecer elegante. Pero eligió seguir. No por otro trofeo. No por el dinero. Por los que aún no llegaron. Cada vez que corre. No solo piensa en la victoria. Piensa en el chico que lo está mirando desde una ciudad olvidada. Con zapatos rotos. Con una familia quebrada. Y un sueño imposible. Porque ese chico, fue él. Si un niño que se parece a mí me ve ganar. Entonces ya no soy solo un piloto. Soy una posibilidad. Y esa es la parte que duele más. Hamilton ganó donde no se le permitía ni empezar. Y aún así, nunca dejó que su rabia lo convirtiera en víctima. La convirtió en motor. Sabe que no gustará a todos. Sabe que siempre será juzgado distinto. Pero también sabe que, pase lo que pase, su historia ya no puede ser borrada. No pidió entrar. Entró. Y ahora, está escribiendo las reglas. Llegó un punto en la vida de Hamilton donde las victorias dejaron de sentirse como gloria. No porque no tuvieran valor, sino porque, a pesar de los títulos, seguía sintiendo que aún no lo veían de verdad. Le preguntaban sobre coches, marcas, estrategias, pero no sobre lo que llevaba por dentro. Sobre lo que tenía que tragar en silencio. No sabían lo que costaba subir al podio con una sonrisa. Cuando en la semana había soportado titulares envenenados. Susurros de Paddock. Miradas de tú aquí. Hamilton tenía lo que todos soñaban. Récords. Contratos. Fama global. Pero había algo que nadie entendía. Gané. Pero no me dejaron olvidar que para ellos,
Sigo siendo una excepción. Y eso le dolía más que cualquier choque. Más que cualquier derrota. Porque él no quería ser una excepción. Quería ser una señal. Supo entonces que su rol había cambiado. Ya no era solo piloto. Ahora era espejo, símbolo, referencia, piedra en el zapato del sistema. Y eso es más pesado que cualquier trofeo. Hamilton entendió que su historia no podía morir en él. Porque si solo era un caso aislado, el sistema se sentiría cómodo ignorando al resto. Así que empezó a mirar más allá del circuito. Empezó a invertir en programas de diversidad. Apoyó la educación STEM para niños de color. Llevó sus discursos más allá del deporte. Produjo contenido con impacto social. Mientras otros usaban su fama para vivir bien, él la usó para incomodar. Porque entendió algo que pocos entienden. Si no haces algo con tu historia, entonces el dolor fue en vano. Y lo hizo. Con estilo. Con elegancia. Con fuego. No gritó. Demostró. No se justificó. Ganó más. No pidió espacio. Lo ocupó. Y por eso, hoy no solo lo respetan por lo que corre. Lo respetan por lo que representa. Pero eso también tiene un costo. Porque cuando te vuelves símbolo, pierdes la opción de descansar. La gente espera que siempre estés bien. Que siempre respondas. Que siempre tengas la cabeza en alto. Y él lo hace. Pero no sin esfuerzo. No sin noches largas. No sin dudas reales. Porque en el fondo, Luis no olvidó nunca de dónde viene. Y eso es lo que lo mantiene humano. No el coche. No los flashes. Sino el recuerdo de cuando no tenía nada, y aún así soñaba con todo. A veces, cuando está en lo más alto del podio. Cuando la bandera británica sube. Y el himno suena como si fuera una canción de victoria final. Luis no sonríe del todo. Porque aunque esté rodeado de oro, él aún escucha la voz del niño que fue. Ese niño que tenía que usar el casco prestado. El que aprendió a cambiar neumáticos con su padre. No porque fuera divertido, sino porque era la única manera de competir una semana más. Ese niño que escuchaba murmullos cada vez que entraba al paddock. ¿Y quién es? ¿Quién lo trajo aquí? Y ese niño aún vive dentro del campeón. Porque hay cicatrices que no se ven. No sangran. No gritan. Pero aprietan el alma cuando te olvidas de dónde saliste. Luis no se lo permite. Jamás. Cada mañana, al mirarse al espejo, no ve un multimillonario. Ve a su padre, empapado de sudor, empujando el coche a la pista. Ve a su madre, con lágrimas escondidas, tratando de que él no notara la desesperación. Ve a sí mismo, con miedo en los ojos. Pero con algo más fuerte que el miedo. Una decisión. No voy a repetir la historia. Voy a reescribirla. Y eso es lo que lo hizo diferente. No su talento. No su auto. Su conciencia. Él siempre supo que su éxito no le pertenecía solo a él. Era el resultado de todo lo que su familia no tuvo. Era la respuesta a un mundo que le cerraba puertas. Y él eligió abrirlas a la fuerza. Cuando llegó a lo más alto de la Fórmula 1, Hamilton pensó que algo cambiaría. Pensó que después de tantas victorias, la mirada incómoda de los otros desaparecería. Pensó que por fin dejaría de sentir que tenía que agradecer por estar ahí. Pensó que la igualdad vendría con los récords. Pero no. Incluso siendo 7 veces campeón, escuchaba comentarios que otros nunca tuvieron que soportar. Lo gana todo porque tiene el mejor coche. Es arrogante. No es como los demás. Y ese no es como los demás. Es el veneno disfrazado. Es la forma moderna de decir no debería estar aquí. Ese fue el golpe más duro. Porque no vino de un accidente. No vino de un rival. Vino del sistema. Un sistema que aceptaba a Luis. Pero no lo celebraba como a los otros. Y eso no lo rompió. Lo reafirmó. Porque Hamilton entendió que su lucha no era solo contra el crono. Era contra la narrativa. Contra la costumbre. Contra el molde de lo que debería ser un piloto. Un campeón. Un referente. Y él
Decidió ser todo eso a su manera. Con rastas. Con color. Con voz. Con historia. No soy perfecto. Pero soy necesario. Y eso lo aprendí cuando gané, y aún así me sentí solo. Hoy, Lewis corre con más de 300 millones de personas en la espalda. No por presión. Por deber. Corre por los que no tienen cómo empezar. Por los que nadie ficha. Por los que no encajan. Corre por el niño que alguna vez fue. Y por los millones que aún creen que nacer fuera del sistema significa no tener opción. El éxito, también cansa. Y en el caso de Hamilton, cansa más porque siempre tuvo que ir más rápido que la injusticia. Ganó 1, 2, 3 veces. Y siempre escuchaba lo mismo. Tiene el mejor coche. Como si el talento se pudiera montar. Como si la disciplina, la estrategia, la sangre fría, el hambre, no contaran. Y entonces, cuando llegó el 7º campeonato, cuando igualó al mito, cuando ya estaba en la cima de la cima, no encontró paz. Encontró otra lucha. ¿Ahora qué? ¿Qué haces cuando ya no queda a quién vencer? ¿Qué haces cuando incluso con todo ganado, sigues sintiéndote observado como si aún tuvieras que probar algo? Hamilton no se detuvo. Pero empezó a cambiar de marcha. Ya no corría solo por trofeos. Corría para mantener la conversación viva. Y esa conversación era peligrosa. No todos querían escuchar sobre racismo, inclusión, justicia. Pero él no pedía permiso. Apareció en entrevistas con camisetas que gritaban. Con frases incómodas. Con ideas que hacían temblar a los sponsors. Y lo hizo a propósito. Si tengo que elegir entre ser amado y ser útil, elijo ser útil. La Fórmula 1 es un negocio de marcas, cifras y silencio político. Y él lo rompió. No con rabia. Con firmeza. Con presencia. Con dignidad. Y con cada vuelta, convertía su coche en un mensaje. En algún punto, Hamilton comprendió que lo más peligroso no era perder. Era pasar desapercibido. Ser un número más en las estadísticas. Una medalla en una vitrina. Él no quería eso. No quería solo ser el mejor piloto. Quería ser el punto de quiebre. La línea roja. El antes y el después. Y eso no se logra con vueltas rápidas. Se logra con intención. Por eso abrió caminos fuera de la pista. Moda. Arte. Activismo. Educación. Cada paso que daba fuera del circuito. Era una carrera distinta. Una contra la indiferencia. Creó su propia fundación. Financió programas para jóvenes. Abrió la puerta que le cerraron. Y la mantuvo abierta para los que venían detrás. Ya no corría para demostrar. Corría para inspirar. Para incomodar. Para empujar. Y eso es más difícil que ganar. Porque nadie te aplaude por pensar distinto. Pero eso nunca fue lo que él buscó. Él buscaba una cosa. Si mi historia ayuda a que otro no se rinda, entonces todo este peso valió la pena. Cada día que pasa, Lewis sabe que está más cerca del final de su carrera. Pero no le teme. Porque lo que está construyendo no se mide en carreras ganadas. Se mide en cuántas vidas cambió su camino.